Después de en 1990, pues cuando ya finalizó la guerra, fue un momento, por un lado fue muy alegre también, ¿no? Porque se acabó la guerra, el conflicto armado. Sin embargo, era bastante triste también porque aquellas familias que tenían el anhelo de regresar a sus comunidades, a sus tierras, a trabajarlas, no lo podían hacer porque existía el peligro de las minas. Conozco algunas personas pues, que murieron a causa de las minas, también familias que abandonaron sus hogares. Y de esa manera, pues, las familias al no poder regresar a sus viviendas, a sus comunidades, pues siempre seguían con el problema, ¿no? De no tener un hogar donde trabajar y donde vivir. Antes aquí era, mire, todo esto estaba minado, aquí estaba lleno de minas, aquí no se podía trabajar. Hasta ahora después que ya desminaron es que ya se empieza a trabajar y se mira un poquito ya de cambio. Under den væbnede konflikt i 1980'erne blev der udlagt mere end 150.000 miner i Nicaragua. Det humanitære minerydningsprogram begyndte i 1996, og det blev udført af det nicaraguanske militær. Sammen med andre donorer var Danmark med til at gøre det muligt at erklære Nicaragua som minefrit land. $15 år efter at minerydningsprogrammet begyndte, og med mere end $12 millioner investeret gennem dansk udviklingsbistand, har indbyggerne i de berørte zoner fået genetableret adgangen til deres jord, og det har medført en øget landbrugsproduktion i disse områder. Que eso significó el 52.47% del total general de minas instaladas. Estamos hablando de 10 millones, casi 10.300.000 dólares que tuvo el financiamiento en ese periodo de tiempo. En la frontera, ahí se desminaron 96 kilómetros, o sea, la mayor parte del trabajo en la frontera sur fue con fondos del gobierno del Reino de Dinamarca. Los lazos de amistad entre Dinamarca y Centroamérica comenzaron a forjarse hace 30 años. Dinamarca comenzó a brindar apoyo a la región centroamericana en 1981 con un enfoque especial en Nicaragua, que en ese momento se encontraba pasando por situaciones difíciles. Esta situación llevó a varias organizaciones no gubernamentales de Dinamarca a tomar acciones individuales de solidaridad, implementando proyectos para apoyar la reconstrucción del país en sectores como salud, agua, educación y agricultura. A través de los años se consolidaron los lazos. Lo que había comenzado como un apoyo a la reconstrucción del país se convirtió en una cooperación bilateral de parte del Estado danés, una cooperación más estructurada con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país. De danske NGO'er var de første, der tog initiativ til at yde bistand og udvise dansk solidaritet med Nicaragua. Og siden har NGO'erne altid haft en stor vægt i Danidas aktiviteter i landet. Fra begyndelsen af 80'erne har de danske organisationer anvendt egne midler, såvel som Danida-midler i deres arbejde med en lang række områder, såsom politisk deltagelse, uddannelse, støtte til mennesker med handicap, oprindelige folks rettigheder, arbejdsrettigheder, beskyttelse af miljøet, social integration af udsatte børn og unge, forbedringer i produktionsmetoder og sundhed, for at nævne nogle eksempler. Mange af Danidas store sektorprogrammer har haft særligt fokus på de 2 autonome regioner på Atlanterhavskysten og på Las Segovias, da disse områder er blandt de fattigste i Nicaragua. I uddannelsessektoren har Danmark fremmet adgangen til uddannelse og en forbedring af undervisningens kvalitet. Støtten til uddannelsessystemet er blandt andet blevet anvendt til renovering af skoler og skolebygning og til at udvikle flersprogede undervisningsmaterialer på Atlanterhavskysten. I miljøsektoren har Danmark støttet beskyttelsen af økosystemerne i de 2 største naturreservater i Nicaragua. Bozavaz i den nordlige del af landet og Indio Maíz i området ved Rio San Juan, ved at støtte processer, som kan sikre en bæredygtig administration af naturreservaterne og deres ressourcer. I sammenhæng med denne tilgang har Danmark støttet en proces, som har resulteret i opmåling og udstedelse af skyder på oprindelige folks territorier på Atlanterhavskysten.
I landbrugssektoren har Danmark bidraget til at forbedre levevilkårene for fattige familier på landet. Den strategiske støtte til landbruget har omfattet støtte til lovgivningsarbejde, til forskning og til styrkelse af landbrugskooperativer, med det formål at forbedre dyrkningsmetoderne og øge produktionen. Den største del af den bilaterale danske udviklingsbistand til Nicaragua er blevet givet gennem statslige institutioner. For eksempel gennem ministerierne i de prioriterede sektorer, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet og Transportministeriet. En anden stor del af udviklingsbistanden er blevet givet gennem kommunerne til investeringer i infrastruktur og forbedringer i den institutionelle kapacitet. Desuden har den danske støtte prioriteret civilsamfundet i Nicaragua. Gennem støtten til diverse ikke-statslige organisationer har Danmark søgt at fremme demokrati, respekt for menneskerettighederne, troværdige valgprocesser, kampen mod korruption, en styrkelse af den private sektor og en styrkelse af unges og kvinders muligheder og politiske deltagelse, miljøbeskyttelse og forebyggelse af HIV/AIDS. Et andet eksempel på samarbejdet mellem Danmark og Nicaragua er at finde i transportsektoren, hvor dansk udviklingsbistand efterlader sig en lang række landeveje, biveje, kajanlæg og broer, som er blevet anlagt gennem støtten til denne sektor. Forbedringerne i landets infrastruktur har medført en forbedret adgang til nationale og internationale markeder for små og mellemstore landbrugsproducenter. Disse forbedringer har været med til at skabe en bedre livskvalitet for producenterne og deres familier. Mire, la vez pasada cuando el camino era malo, sacamos a una señora como a las 12 de la noche en hamaca. Ahora no, alguien se enferma, solo llamamos un taxi y rápido viene. Esto es lo que produzco maíz. Y a mí se me hace más fácil ahora con el mejoramiento del camino sacar mi producto al mercado. Y claro que también los costos se me bajan también del transporte. Et af de vigtigste danske bidrag til sektoren har været dannelsen af regionale transportråd, som har været med til at skabe en bedre forbindelse mellem lokalsamfundene, kommunerne og det nationale niveau. De regionale transportråd er organisationer, som forhandler med Transportministeriet om, hvor og hvordan der skal bygges landeveje, broer og andre offentlige anlægsarbejder. Og rådene tager sig også af at monitorere udførelsen af projekterne. På lokalt niveau har vejkomiteerne været et nøgleelement i planlægningen og udførelsen af vejprojekter. En ese tiempo, verdad, yo era lideresa de mi comunidad, Ángel 2, ahí vivo yo. En ese tiempo, verdad, yo era coordinadora general de mi comunidad. Es por eso, verdad, de que yo trabajaba en apoyo con el Comité de Camino. El día de hoy, ese Comité de Camino siempre está y ahí estamos siempre con ellos, verdad. Algo tenemos que hacer por nuestro camino siempre porque un camino hay que darle mantenimiento. Es como una vivienda, verdad, que una vivienda, si no le doy mantenimiento, esa vivienda se me puede caer. En 1984, pues llegaron los primeros cooperantes con los cuales recorrimos las carreteras de Nicaragua. Y bien recuerdo que íbamos en un Jeep Toyota y después de recorrer tal vez 100 kilómetros de un sector donde las carreteras estaban asfaltadas, pero más bien habían baches de asfalto, entonces dijeron, estamos convencidos de que sí necesitan apoyo al sector de la infraestructura. La cooperación danesa, bueno, se expresa de diferentes maneras. Una es en lo institucional, en lo que es el MTI, el FOMAP, en 41 municipios de Nicaragua. Y en esto, pues en la manera de cómo trabajar de una manera eficiente, de utilizar los recursos eficientemente, con transparencia, pero
hay un principio que enseñó y que se aplica y lo vivimos. Es el principio de equidad. Ligesom i resten af verden repræsenterer den kvindelige del af befolkningen i Mellemamerika en udviklingsmotor af afgørende betydning. Den danske bistand har søgt at fremme kvinders muligheder på en lang række områder. Og som en del af støtten til menneskerettigheder har der været fokus på at integrere kvinder bedre i retssystemet. I samarbejde med andre donorer har Danmark således gennem flere år støttet det nicaraguanske politi i projektet Styrkelse af specialenheden Kommissariater for kvinder og børn, for på den måde at forbedre den offentlige behandling af problemerne med vold mod kvinder og seksuelt misbrug. Cuando la mujer ponía una denuncia de maltrato, como no era considerado un delito, la policía tampoco, ¿verdad?, actuaba sobre la investigación. Y ahí se fue viendo, ¿verdad?, la necesidad real de que existieran comisarías en todos los territorios del país. Som en integreret del af programmet Transparens og Retfærdighed har dette tiltag givet hundredvis af nicaraguanske kvinder mulighed for at konfrontere machokulturen og den vold, de er blevet udsat for. Støtten til kommissariaterne for kvinder og børn har resulteret i, at politiets geografiske dækning er blevet øget i de fattigste områder i landet. Ligesom den har medvirket til at forstærke den juridiske og psykologiske vejledning. Ligeledes har støtten ført til, at politiet er blevet bedre i stand til at dokumentere overgreb og indgive rapporter til statsanklageren, hvilket har ført til en stigning i antallet af sager, som afsluttes med dom, og dermed til en forbedret adgang til retssystemet. La primera comisaría de la mujer se inició en 1993, pero iniciamos desde el año 90, todos esos 3 años de ir fomentando esa nueva equidad de género en la policía. Nosotros hasta este momento tenemos 59 comisarías de la mujer y la niñez en todo el país. De ellas tenemos comisarías en 33 municipios, en 18 delegaciones departamentales y en los 10 distritos de Managua actualmente. En estas comisarías nosotros desarrollamos un modelo de atención integral y es especialmente para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el delito sexual y la trata de personas. Det venskab, som begyndte at forme sig for 30 år siden mellem Danmark og Nicaragua, har i dag skabt stærke og permanente bånd mellem vores lande. Disse bånd er ikke kun en arv, for de er permanent til stede i form af resultaterne af den brede vifte af dansk udviklingsbistands projekter og programmer i Nicaragua og i den mellemamerikanske region. Nos sentimos satisfechos porque hasta este momento hemos logrado que, estando la cooperación o ya al retirarse, nosotros logramos que el Estado asumiera el pago de las trabajadoras sociales, de las psicólogas, de las abogadas. A partir de ahí la cooperación danesa pues, ha estado permanente, diríamos, en Nicaragua. Y para los años 90 pues ha continuado, en los años 2000, igual hasta la fecha actual. Yo creo que la cooperación danesa va a continuar, porque es cierto que no van a estar presentes, pero su legado se va a mantener en Nicaragua, porque es un legado tan bueno que no lo vamos a dejar perder. En 2010, Dinamarca tomó la difícil decisión de cerrar su cooperación bilateral con Nicaragua. Pero aunque se cierra la embajada en Managua, Dinamarca va a mantener todavía una presencia y un interés en la región centroamericana. Ya está en preparación un nuevo programa regional para los derechos humanos que contempla incluir un enfoque en los derechos de los pueblos indígenas. Las ONGs danesas en Nicaragua planifican mantener sus actividades y las empresas danesas van a continuar contribuyendo al crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo. Obviamente la cooperación danesa también continuará en una manera indirecta a través de la Unión Europea y las organizaciones multilaterales. Además, el trabajo realizado en conjunto deja algunos resultados importantes que van a permanecer aunque se está cerrando la embajada. Por eso creo que en todo ese tiempo se ha forjado una amistad entre nuestros países y nuestros pueblos que es duradera.